Hola, soy Elena Liscano y hoy vamos a hablar sobre los trastornos focales de la función cerebral superior y la función motora. Antes de empezar a hablar con el tema, debemos recordar que la función del cerebro como parte del sistema nervioso es la de regular todas aquellas funciones del cuerpo y de la mente. Esto incluye las funciones vitales, que serían el respirar, el ritmo cardíaco, las funciones básicas como el comer, dormir o el instinto sexual, pasando por las funciones superiores, que serían el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y el habla, es decir, todas aquellas funciones que diferencian el sistema nervioso humano del de cualquier otra especie. Estas funciones superiores van a estar situadas o medidas por estructuras del cerebro conocidas como hemisferios. Está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y también por los lóbulos cerebrales, que todo esto formaría parte del córtex cerebral. Estas funciones se hallan en este córtex en grupos de regiones, formando una red cerebral que está basada en interconexiones neuronales. A diferencia de las funciones inferiores, o funciones simples, que están medidas por estructuras del cerebro mucho más antiguas, como lo son el bulbo raquídeo, la protuberancia o el cerebelo. Y están situadas en áreas más específicas de esta corteza cerebral, como por ejemplo la motilidad, la sensibilidad o el área visual. Ahora, la función motora es aquella que nos va a permitir a nosotros, los humanos, demostrar y aprender de manera eficiente todas aquellas posturas y movimientos, es decir, controlarlas o modificarlas. El control motor va a estar medido por diversos sistemas, como lo conocemos como la vía corticoespinal, las motoneuronas o las unidades motoras, los ganglios basales, el cerebelo y otras partes de la corteza del cerebro que se conocen como partes premotoras o áreas premotoras y áreas suplementarias. Y a su vez las habilidades motoras se van a adquirir a través de la interacción y de la exploración con el medio ambiente que nos rodea. Ahora, teniendo estas dos definiciones o estos dos factores claros, pues vamos a comenzar a hablar con lo que son los trastornos focales de estas dos funciones. Los trastornos focales pues son aquellas alteraciones o aquellos daños en cualquier parte o región que conforme tanto a la función superior como a la función motora. Estos daños pueden ocurrir por accidentes cerebrovasculares, por una parálisis cerebral, tumores cerebrales, por una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, como la esclerosis múltiple. Puede ocurrir también por una gliasis o desmielinización de las neuronas. Y las manifestaciones de estos trastornos van a aparecer dependiendo de la localización y del tamaño y de la velocidad con que se presente. Los principales trastornos focales que afectan la función cerebral superior pues van a afectar principalmente lo que es el área del lenguaje y también el área de asociación dentro de la corteza cerebral. Y para ello, pues para introducir, vamos a definir un poco lo que es el lenguaje. El lenguaje es aquel sistema que está compuesto por signos, ya sean orales, escritos o gestuales, que les van a permitir a las personas pues poder expresarse a través del significado de la relación para lograr el entendimiento con las demás personas. Por otro lado, el habla es una función muy compleja que va a necesitar no solo del conocimiento del vocabulario y de las reglas gramaticales, sino que también va a necesitar de unos actos muy precisos, motores, para poder producir lo que es el sonido en un orden y cadena correcta. Estas áreas que se encargan de la elaboración del lenguaje y de la comprensión van a ser muy extensas en la corteza cerebral, y a su vez estas áreas van a utilizar tanto componentes sensoriales como componentes motores y componentes de asociación. Es por eso que si ocurre algún daño en una de estas áreas, pues va a traducirse como un trastorno del habla conocida como afasia, y es aquí donde realmente entramos en los trastornos focales de la función cerebral superior. Como en primer lugar tenemos lo que es la afasia. La afasia es una incapacidad para comprender y para expresar el lenguaje tanto oral como el lenguaje escrito.
Esta puede presentarse en compañía de otros tipos de trastornos como lo son la disartria, la apraxia o incluso problemas en la deglución. Y puede presentarse lentamente, ya sea por una lesión, un tumor o degeneración de las áreas del lenguaje, o puede presentarse de manera rápida, ya sea por una lesión de la cabeza o por un edema cerebral. Este trastorno se clasifica en 4 principales. Tenemos la afasia expresiva o afasia de Broca, que se va a caracterizar porque el paciente que la tenga no va a poder expresar lo que quiere decir. Él sabe lo que quiere decir, pero no va a poder escribirlo o expresarlo oralmente. Por otro lado, tenemos la afasia receptiva. Aquí el paciente va a poder escuchar y va a poder leer cualquier impreso, pero la falla va a estar en que no va a encontrar algún sentido a eso que está leyendo o diciendo. Por otro lado, tenemos la afasia anómica, que es cuando la persona no va a encontrar las palabras precisas para poder explicar o describir algún objeto, lugar o evento. Y está la afasia global, que es cuando la persona ya no puede hablar y se le hace difícil el comprender lo que lee, lo que escribe o lo que escucha. Cabe destacar pues que este trastorno va a afectar lo que es la área en específico del lenguaje. Por otro lugar tenemos la alexia, conocida como otro trastorno que afecta el lenguaje, pero solamente el lenguaje escrito, porque va a haber una pérdida completa o parcial de la capacidad de lectura. Esto usualmente se debe a lesiones en la cabeza, en la parte frontal de la cabeza. Y al igual que la afasia, pues se va a clasificar solo en 3 principales. Está la alexia pura o sin agrafia, que es cuando la dificultad severa se va a presentar cuando haya un reconocimiento visual de palabras escritas, pero el paciente o el individuo va a poder escribir normalmente, sin embargo no va a entender lo que escribe. Luego tenemos la alexia central o alexia con agrafia, que el problema va a estar en leer y escribir. Y por último tenemos la alexia anterior o alexia con afasia. Aquí, además de tener el paciente un problema a nivel lector, también va a tener un problema para la producción del habla. Esto normalmente se conoce como alexia frontal, ya que ocurre cuando hay golpes o daños en lo que es la región frontal del cerebro o en la cabeza. Por otro lugar, también tenemos el mutismo como otro trastorno focal. El mutismo es aquella pérdida, ausencia o interrupción de la producción en el habla. Esto normalmente se debe por lesiones en las cuerdas vocales, en la boca, en la garganta, en la lengua o en los pulmones. También suele vincularse con la sordera y también es posible que el mutismo se presente en cualquier momento de nuestra vida por una lesión o una enfermedad neurológica. Por otro lado, también tenemos la agnosia. La agnosia es una incapacidad que presenta la persona para poder comprender y expresar lo que es la información que llega a través de los sentidos, en especial de la vista. Seguido de esto va a haber una incapacidad para reconocer objetos, lugares, personas, sonidos, olores y también para reconocer el tamaño de las cosas, sin que haya exactamente un daño a nivel del sentido, y tampoco va a haber una pérdida de memoria. Esto suele deberse por lo que son daños neurológicos o enfermedades neurológicas que afectan especialmente lo que es la frontera occipitotemporal, que es parte de la corriente ventral. Luego tenemos como trastornos focales de la función motora la apraxia. La apraxia es una incapacidad que presenta el individuo para realizar movimientos voluntarios aprendidos. Es algo curioso porque aquí en este trastorno el paciente o la persona va a poder ejecutar pues los movimientos individuales, pero le va a faltar el patrón de movimiento que permita que sea una acción con finalidad. Gracias.
Bueno, mi nombre es María Segarra y yo les vengo a explicar lo que es la motoneurona. La motoneurona es un grupo de trastornos neurológicos o un tipo de célula en los sistemas nerviosos. Asimismo, la motoneurona se encuentra localizada en lo que es el cerebro y la médula espinal. Es por ello que cumple una función principal, como es producir estímulos o movimientos a todo el cuerpo. Asimismo, la motoneurona se clasifica o se divide en dos tipos, como es motoneurona superior y motoneurona inferior. La motoneurona superior esta está localizada en lo que es la corteza cerebral y emite terminaciones nerviosas a lo que es la médula espinal. Asimismo, la motoneurona inferior se caracteriza que se encuentra en el anteinferior de lo que es la médula espinal. Esta también se caracteriza por medio de terminaciones nerviosas y contracciones voluntarias hacia todo el cuerpo. Asimismo, la motoneurona se caracteriza por diferentes ámbitos, como es síndrome de motoneurona superior o primario y síndrome de motoneurona inferior secundario. Esta se encuentra en lo que es atrofia muscular moderada y atrofia muscular marcada. Esta es la disminución. Esta se caracteriza por la disminución de los músculos, tono muscular de hipertonía y tono muscular de hipotonía. Esta es la flexión que conlleva a lo que son los músculos en nuestro cuerpo. No existen fabriculaciones y en la inferior sí existen fabriculaciones. Estos son las contracciones que proyectan diariamente a los músculos. Reflejo cutáneo de Babinski y reflejo cutáneo de Fleur. Caracterizado por el dedo pulgar del pie, que se alarga. Se diferencia del otro, ya que en el Fleur se abre como un abanico. Asimismo, encontramos lo que es los reflejos osteotendineos con aumento o disminuido. Estas van caracterizados más que todo en lo que es en los tendones. Asimismo, también existen lo que son afectación de grupos musculares y hemiplegia, que es caracterizado por la paralización de la mitad del cuerpo y distribución restringidas o difusas. Asimismo, la motoneurona la motoneurona cumple gran función en nuestro cuerpo. Encontramos lo que es los principales síntomas del sistema motor, como es dolor postural, que es cuando nos encontramos en una sola postura o hacemos movimientos bruscos. Encontramos dolor de inicio inducido. Comienza en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero cada vez va aumentando su dolor. Encontramos también lo que es pesadez, rigidez, torpeza, alteración de control muscular y dificultad para la ejecución de movimientos. Gracias. Hola, mi nombre es Yaren Carrillo y continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre los síndromes asociados o relacionados con alteraciones de la función cerebral superior, entre los cuales tenemos el deterioro intelectual, que implica una declinación de la función cerebral superior, en especial de las capacidades para procesar, que sería el pensamiento abstracto, y para recordar, que sería la memoria. Entre otros de los síndromes relacionados o asociados con alteraciones de la función cerebral superior, tenemos lo que es la demencia, que es una de las principales enfermedades que denota mayor deterioro intelectual. Etimológicamente significa ausencia del pensamiento y en la actualidad se cataloga como un síndrome. Esta enfermedad tiene una particularidad, y es que además del deterioro intelectual, la conciencia durante la evolución no se ve afectada, es decir, la conciencia permanece íntegra. El curso es progresivo, ocasionalmente reversible. No solo se acompaña de cambios de la personalidad, sino también del estado emocional, y además de eso interfiere en las actividades de la vida diaria,
laborales y sociales del individuo. El trastorno predominante de la demencia es el deterioro de la memoria, en las cuales podemos incluir lo que son las praxias, el lenguaje, las noticias, lo que es el juicio, la capacidad de atención y la conceptualización. Pero en esta definición propuesta debemos enfatizar algo que es muy importante, y es que el deterioro intelectual observado en estos pacientes aparece de una forma que se gradúa constantemente, es decir, puede ir de leve, mínima, hasta un deterioro intelectual absoluto. También debemos destacar unas características implicadas en la demencia que son importantes, y es que durante el deterioro intelectual o el deterioro intelectual global puede conllevar a un deterioro o desadaptación social. Tiene un fondo orgánico, mantiene la perseverancia del nivel de la conciencia o mejora el estado de vigilia y sueño, y esta es potencialmente reversible. Lo que indica esta definición de la demencia es que está relacionada o es causado por factores genéticos, que afectan más que todo la corteza cerebral. No tiene nada que ver con lesiones focales. La etiología aún permanece incierta, sin embargo, se han encontrado algunos factores relacionados con la demencia, como lo son, o los más destacados son la predisposición genética, pero no se ha encontrado o establecido un patrón específico de la herencia. El 30% de los casos se cree que es causado por una susceptibilidad autosómica dominante. Se relaciona más que todo a la enfermedad del Alzheimer y a enfermedades cromosómicas que codifican la proteína precursora del amiloide, que interviene en la patogénesis de la demencia. Las presemilasas, una proteína en la cual no se ha descubierto su función, pero que se asocia al deterioro intelectual y a alteraciones del cromosoma 19, también se asocian a la susceptibilidad de padecer la enfermedad del Alzheimer. En cuanto a los síntomas que presenta una persona que tenga estas alteraciones, pueden ser pérdidas de las funciones intelectuales, que como dije anteriormente, esta puede conllevar a un deterioro o desadaptación social, así como tienen dificultad para manejar dinero, tienen dificultad para mantenerse en el tema de una conversación, también olvidan con frecuencia apagar aparatos electrónicos, tienen dificultad para iniciar, realizar o concluir actividades o tareas adecuadamente, ya sea como lavar o cocinar, etc. También, en cuanto al deterioro de la memoria, está a corto y a largo plazo. A corto plazo, las personas tienen dificultad para aprender nueva información. A largo plazo, la persona no puede recordar datos personales, como la fecha de nacimiento e incluso trabajos o empleos que hayan tenido con anterioridad. También estas personas se pueden extraviar en lugares familiares. En cuanto al juicio, pues son incapaces de planificar u organizar actividades con una secuencia lógica. También tienen trastornos funcionales corticales, como lo son la apraxia, la agnosia y la afasia.